Estamos de vuelta y vamos a El Salvador, donde el presidente electo José Antonio Kast visitó el centro de confinamiento del terrorismo, la polémica megacárcel de Nayib Bukele, y esta tarde se reunirá justamente con el mandatario salvadoreño. Vamos con Daniel Tirs, que nos tiene detalles de esta visita. Hola, Dani. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acabamos de salir del centro de confinamiento del terrorismo, una experiencia que impacta, que remece de alguna forma a cada persona que visita este lugar, visitas que son muy esporádicas, nos decían, al interior de este penal, considerando que se trata de un recinto de máxima seguridad y donde al interior están algunas de las bandas criminales que sembraron el terror aquí en El Salvador. Estuvo esta mañana en este lugar, hace instantes se retiró el helicóptero de José Antonio Kast, el presidente electo de Chile, con esta visita a este centro que se fue postergando durante esta semana hasta lograr concretarse durante esta mañana. Al interior le mostraron parte de la rutina que tienen los distintos reos que se encuentran al interior de este recinto, que tiene capacidad para más de 40.000 personas en su interior y que, lo hemos dicho previamente, han tenido en distintas ocasiones cuestionamientos por parte de organismos internacionales producto de la situación en la que se encuentran las personas en su interior, por vulneración de derechos en distintas instancias y también por el hecho de no haber juicios justos, según se ha planteado por parte de algunos organismos internacionales. Del otro lado está también la experiencia de lo que dicen los salvadoreños en torno a cómo ha mejorado la seguridad, en cómo han bajado los homicidios y a cómo estas bandas que están ahora al interior de estos recintos penales, como son, por ejemplo, Barrio 18, como es también la llamada Mara Salvatrucha o el MS-13, están entonces ya alejados de la población civil y permiten también, lo decían algunas de las personas con las que hemos podido conversar, el libre tránsito en distintas horas del día y sin mayor preocupación respecto de la seguridad en los distintos puntos de la ciudad de El Salvador. Son los contrastes que se viven al salir de este recinto y fue el propio presidente electo, José Antonio Kast, al llegar a este lugar, quien dio cuenta de la intención de esta visita y también que planteaba que la intención no es copiar todo lo que aquí ocurre, sino que tener experiencias distintas, poder observar en terreno cómo se desarrollan las distintas estrategias que se están utilizando para poder combatir el crimen, el narcotráfico en distintos lugares del planeta. Revisemos las palabras del presidente electo José Antonio Kast hace instantes aquí en el centro penitenciario de El Salvador. Y son cientos, si no miles de personas que se están reinsertando de nuevo en la vida social a través de un trabajo comunitario. Y eso se combina con la sanción extrema para aquellos que han sido parte de estas pandillas o bandas criminales que ya por el solo hecho de pertenecer tienen una sanción mayor. Es un sistema penal distinto al nuestro que nosotros queremos estudiar, conocer, no necesariamente replicar de la misma manera, pero uno lo que tiene que aprender en distintas partes, como lo hicimos en Haití, en República Dominicana, en el muro fronterizo con Haití, cuáles son las fórmulas que le dan paz y tranquilidad a las naciones que a uno le toca dirigir. Bueno, nosotros pudimos estar al interior junto al presidente electo y a dos de sus futuros ministros, Trinidad Steiner de Seguridad y Francisco Pérez Maquena de Relaciones Exteriores, el futuro canciller. Junto a ellos y asesores del mandatario electo pudimos recorrer las distintas celdas que se encuentran al interior de este pabellón, celdas comunes que, lo decíamos al inicio de este despacho, generan mucho impacto a quien se encuentra visitando este recinto, una visita que no es fácil, que nos decían no es habitual, es bastante poco común que ocurran visitas de este tipo, pero la intención, lo decía el presidente electo, es poder tener algún atisbo de cómo se ha ido controlando el crimen organizado y el narcotráfico al interior de este país. Lo que viene a continuación en la agenda del mandatario electo es una reunión bilateral con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. De todos los detalles respecto de aquello les vamos a estar contando a continuación, y va a haber también una declaración conjunta de ambos mandatarios, el mandatario electo con el presidente de El Salvador, para poder también tener más detalles respecto a lo que fue esa conversación. Ocurra durante esta tarde con esta reunión, esta bilateral entre el presidente electo y el mandatario Nayib Bukele. Muchas gracias, Dani. Gracias, Dani. Y volvemos a nuestro país porque hoy ya comenzaron las labores para romper el radier de la bodega y aledaña a la vivienda de Julia Chunil. Todo esto como parte de las distintas diligencias que se han desarrollado durante las últimas semanas para poder encontrar su cuerpo. Bueno, recordemos que la destrucción de este radier se da luego de que este jueves un georradar detectara irregularidades en ese punto y en específico en la instalación de esas cerámicas. Y se espera que después de romper el concreto ahí se puedan realizar excavaciones en el lugar
lugar como parte del trabajo de búsqueda, mientras se confirmó también que la Fiscalía Regional de Los Ríos pidió ampliar el plazo de la investigación y la búsqueda en el terreno de la mujer, porque el sábado, o sea, mañana, el 31 de enero, es la fecha en la que vence ese plazo. Claro, estos trabajos se están desarrollando, estas diligencias a contrarreloj, y vamos a esperar finalmente qué es lo que ocurre, si es que se va a poder continuar con esta búsqueda o si momentáneamente se va a suspender hasta que exista nuevamente una autorización para continuar con este trabajo ahí en el predio de Julia Chuñil. Europa será el quinto destino internacional del presidente electo José Antonio Kast. Apenas llegue de Centroamérica, deberá preparar rápidamente las maletas para emprender viaje rumbo a, escuchen bien, Bélgica, Hungría e Italia. Sí, ahí va a sostener encuentros con dos reconocidos líderes conservadores y de ultraderecha, como son el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. La agenda internacional de José Antonio Kast no se detiene. Cuando aterrice en nuestro país proveniente de Centroamérica, se tomará apenas 48 horas de descanso para iniciar un nuevo itinerario. Esta vez el destino será Europa, contemplando 3 países, Bélgica, Hungría e Italia. En Bruselas participará en un foro sobre libertad de expresión organizado por el Political Network of Values, que reúne a líderes conservadores y que se desarrollará en el Parlamento Europeo. Mientras en Italia se reunirá con la primera ministra Giorgia Meloni, representante de la ultraderecha europea. Fratelli d'Italia, el grupo que corresponde a una derivación de lo que fueron los neofascistas. Es una experiencia de derecha radical que, sin embargo, a pesar de suscitar muchos temores, una vez llegada al poder, ha logrado tener un buen diálogo con los países europeos y no ser disruptivo, sino más bien conciliadora. El tema migratorio será sin lugar a dudas el principal foco de este segundo encuentro de José Antonio Kast con Giorgia Meloni, con quien se reunió cuando era candidato presidencial. Y se estima que en esta oportunidad la idea sería profundizar sobre la inmigración ilegal, la que en Italia ya es catalogada como delito, medida que fue una de las principales promesas de campaña del mandatario electo. El mismo foco, pero también abordando la seguridad en zonas fronterizas, contemplaría el encuentro con otro líder europeo, catalogado como ultraconservador, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Él se declara a sí mismo como partidario de una democracia iliberal, donde el pluralismo no es la nota fuerte. Conversa desde la Alianza Atlántica, en la cual forma parte, y con Estados Unidos, pero también tiene una relación muy importante con Rusia, que le hace muchas veces entrar en disputa con sus socios europeos. La visita a 3 países con líderes de marcada tendencia conservadora y de ultraderecha contempla este nuevo viaje internacional de José Antonio Kast, confirmando el criterio que ya aplicó en sus visitas a países vecinos y de Centroamérica, reuniéndose entre otros con los presidentes Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, José Gerí de Perú, Luis Abinader de República Dominicana y Nayib Bukele de El Salvador. Si su intención es solamente ir a visitar a sus amigos políticos conservadores del mundo, creo que en eso no beneficia en nada a nuestro país. Yo creo que el presidente electo está visitando y sosteniendo reuniones con distintos gobernantes con quienes existe una alianza estratégica, existe una comunidad de ideas, por supuesto, existen desafíos compartidos. Sin lugar a dudas, la excepción fue el encuentro con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, con quien más bien coincidió en medio del Foro Económico Internacional para América Latina y el Caribe que se desarrolló en Panamá. Pero más allá de la eventual cercanía entre mandatarios, la de José Antonio Kast como presidente electo ha sido una inédita e intensa agenda internacional. Tiene que estar cerca de las personas con las cuales la gente asocia, ¿no es cierto?, visualmente, que han sido exitosos en este combate, ¿no es cierto?, a la migración, a la inseguridad, ¿no? Y por lo tanto, por eso se reúne con estas figuras, ¿no es cierto?, por eso la reunión con Bukele en El Salvador, por eso la visita dominicana, que más que reunirse con el presidente era ir a ver, ¿no es cierto?, el cerco, la frontera entre Haití y República Dominicana. Será el quinto viaje internacional de José Antonio Kast en su calidad de presidente electo, pero no sería el último. Antes de asumir, el equipo presidencial tiene contemplado una visita a Estados Unidos con el propósito de reunirse con Donald Trump.